Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a otra noche de conferencia profética y de doctrina. Así que en esta ocasión vamos a orar para que Dios nos dirija en esta noche. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permite poder reunirnos una noche más de conferencia para predicar tu palabra. Bendice a tus hijos, bendice a las personas que van a escuchar este mensaje. Que las personas puedan creer a lo que dice tu palabra. Amén. Y puedan aceptar tu mensaje, Señor. Porque reconocemos de que tu palabra es verdad. Amén. Bendícelo, Señor, que podamos estar atentos al mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. En esta semana hemos estado exaltando la ley de Dios. Así que toda la temática de esta semana se ha tratado de esos temas, de la ley de Dios, los mandamientos, porque Satanás odia esa ley. Así que es importante que nosotros podamos levantar esa bandera. Amén. Esa bandera que el diablo siempre la ha pisoteado y la sigue pisoteando a través de los falsos sistemas de religión que Apocalipsis le llama como Babilonia. En esta noche vamos a analizar dos textos bíblicos que se tuercen y se manipulan para sostener de que ahí se habla de que los 10 mandamientos y el sábado quedó abolido. Hay muchos textos que se usan, pero vamos a analizar solamente dos textos que tanto católicos como protestantes los tuercen y los manipulan para sostener de que Cristo abolió la ley. Así que, hermanos, quiero que iniciemos leyendo lo que dice 2 de Pedro 3:16. 2 de Pedro 3:16 dice, Pedro está hablando de Pablo. Pablo era un rabino, mientras que Pedro era un pescador. Aunque ambos eran inspirados por el Espíritu Santo, pero Pablo tenía más conocimiento que Pedro. Y Pedro lo admite. Según de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, o sea Pablo, las epístolas de Pablo, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Noten de que Pablo escribió cosas como difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, Pedro ya nos advirtió que los indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición. Especialmente tuercen las cartas de Pablo. En efecto, hermanos, el apóstol Pablo escribió cosas difíciles de entender, muy difíciles. Y si uno no tiene sabiduría de Dios y no tiene un estudio profundo de la Biblia, puede llegar a malinterpretar a Pablo como lo hacían las Nicolaitas. Vimos en el segundo estudio que las Nicolaitas era una secta herética que había tergiversado las palabras de Pablo con referencia a la ley y estaba predicando libertinaje. Las Nicolaitas creían de que solamente somos salvos por gracia y que la gracia aniquila la ley. O sea, eran apóstatas. Y esta falsa doctrina se originó por una mala interpretación de las cartas de Pablo. Así que tengamos cuidado, hermanos. A la hora de estudiar a Pablo, tengamos mucho cuidado, porque hay cosas de las que Pablo escribió que son difíciles de entender, que los indoctos. ¿Qué es un indocto? En otras versiones de Biblia, esta palabra, en lugar de decir indocto, dice ignorante, iletrado, sin instrucción, sin estudio. Esa es una persona indocta, mientras que una persona docta es una persona que sabe. Ahora, vamos a ver dos citas bíblicas
de las cartas de Pablo que tanto católicos como protestantes las usan para decir de que allí habla de que la ley de Dios quedó abolida y también el sábado. Recuerden, hermanos, que durante toda esta semana hemos estado predicando de la ley de Dios. Así que este tema seguimos con lo mismo, exaltando la ley de Dios, refutando las malas interpretaciones de la Biblia que hace el catolicismo y el protestantismo. Y saben algo muy interesante, hermano, me quedé impresionado que los apologistas católicos y los apologistas protestantes usan los mismos argumentos para atacar el mensaje que predica la iglesia adventista. Lo mismo usan, los mismos argumentos, las mismas citas, manipulan y tuercen. Es terrible, hermano, ver cómo católicos y protestantes están actuando en concierto para atacar el Santo Sábado y los 10 mandamientos. Así que estos temas, hermanos, son importantes para que nosotros podamos reforzar nuestra fe. Y cuando alguien de ellos venga a torcernos la Biblia, poder nosotros refutarles y hacer una mejor interpretación del texto y explicarles el texto en su contexto. Primera cita que manipulan, Efesios 2:15. Quiero que esta información la noten, hermanos, porque esta información vale oro. Vale más oro que el que tiene el Vaticano. Y como adventistas del séptimo día, tenemos que conocer bien la Biblia. No solamente leerla, porque allá afuera en el mundo hay mucha gente que lee la Biblia. Pero aquí no estamos leyéndola, estamos estudiándola a profundidad. Efesios 2:15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Notaron, hermanos, que este versículo, si lo leemos superficialmente, da la impresión de que Pablo está diciendo que los 10 mandamientos quedaron ¿qué? Abolidos? ¿Están leyendo conmigo la Biblia, hermanos? ¿Cuál versículo cité? Efesios 2:15. Leámoslo otra vez. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados. ¿Qué es eso, mandamientos expresados? Dice que Cristo en su carne abolió las enemistades y los mandamientos expresados. Entonces viene el catolicismo romano y el protestantismo, dicen, miren, ahí dice que los mandamientos quedaron abolidos. Y como la gente no estudia ni lee, cree las mentiras y las blasfemias. Pero como nosotros los adventistas no nos conformamos con que nos citen la Biblia, porque eso también el diablo lo puede hacer. ¿Cuántos creen de que el diablo puede citar la Biblia? Amén. Sí. ¿Con qué el diablo tentó a Cristo en el desierto? ¿Qué es lo que usó? La Escritura. Entonces, no se conforme, hermano, con solamente que alguien le cite la Biblia o que le dé un montón de textos bíblicos. Eso también el diablo lo puede hacer. El problema del diablo, ¿cuál es? Que cita la Biblia, la tuerce y la tergiversa. En cambio, los adventistas del séptimo día nos gusta estudiar la Biblia a profundidad. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Vamos a ver que aquí no está hablando de los 10 mandamientos. ¿Cómo lo demostramos? Hermanos y amigos que están escuchando este mensaje, para poder interpretar un texto correctamente, ¿qué tenemos que hacer?
ir donde el párroco a preguntarle, ¿verdad que así hay que hacer? Cuando tenemos una duda de un texto bíblico hay que ir a preguntar al sacristán. No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir a la Biblia. Ir a la Biblia para ver qué significa el texto. Ahora, no sé si ustedes ya hayan escuchado una frase que dice, un texto sin su contexto es un pretexto. Así es, hermano. Eso es una gran verdad. Un texto sin su contexto es un pretexto. Se presta para formar blasfemias y herejías. Las peores herejías y blasfemias que circulan en el mundo cristiano han sido creadas por malas interpretaciones de textos bíblicos. Hace poco escuché en un video donde un pastor evangélico con una gran melena, parecía mujer, torciendo la Biblia y justificando que por muchos años hemos estado equivocados, que Dios no es hombre, sino que es una mujer. Pero me impactó que citaba la Biblia. Un versículo aquí, otro versículo allá, otro allá, otro. Y yo dije si así como está el pueblo de Dios que no estudia, estas personas los engañan. Pero qué malicioso cómo citaba la Biblia. Pero cómo tergiversaba los textos. Por ejemplo, aquel versículo donde dice que Dios creó, varón y hembra los creó. Él decía que si Dios creó a varón y hembra, significa que Dios tiene una parte femenina. Así que se puede decir que Dios es mujer. Imagínense cómo tergiversaba el texto. Usaba ejemplos de símile, de que Dios se compara con una gallina que quiere arrullar a sus polluelos. ¿Ves? Una gallina es femenina, Dios es mujer. Usaba símiles para demostrar que Dios es una mujer. Por ejemplo, cuando dice Cristo, yo soy la puerta. ¿Ve? Puerta es femenino. Así que Dios, imagínense. Tuerce en la Biblia. Así hacen los católicos también. Para justificar el purgatorio, buscan textos bíblicos en la Biblia que hablan de fuego. Y cuando encuentran la palabra de fuego, ahí dice purgatorio. Quieren demostrar que un versículo bíblico habla del bautismo de bebés. Buscan un versículo donde habla de niños y bebés. Ahí dice bautismo de bebé. Y como la gente no estudia, son fácilmente engañados. Ahora, ¿qué significa Efesios 2:15? ¿Qué significa la ley de los mandamientos expresados? ¿A qué se refiere Pablo acá? Bueno, vamos a leer el contexto. ¿Cuál es el contexto? Vamos a ver de que el contexto está en los versículos 11 al 14. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 14. Noten que vamos a leer desde más arriba. Para que usted pueda comprender un texto bíblico, lea más arriba. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el contexto inmediato del texto. Vamos a ver de que el texto o esta cita está hablando de la enemistad que había entre judíos y gentiles. Los judíos y gentiles se odiaban a muerte. Eran enemigos. Los judíos creían de que solamente ellos eran hijos de Abraham. Los judíos creían de que solamente ellos eran dignos de salvación. Los judíos creían de que solamente ellos eran la simiente de Abraham. Así que se hicieron tan celosos que a los gentiles les llamaban cerdos, piedras, inmundos, perros y perrillos. Así que cuando Cristo murió en la cruz, derribó esa pared de enemistad. Amén. Noten cómo dice Efesios capítulo 2, versículo 11 al 14. Por tanto, en efecto, la carta es escrita a los efesios. Los efesios eran gentiles, eran paganos convertidos al evangelio. O sea que Pablo está escribiéndole a una comunidad gentil. Y dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los que dice,
los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. O sea, aquí está hablando de judíos que llamaban a los gentiles incircuncisos. Y dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo. ¿Quiénes estaban sin Cristo? Los gentiles. Y dice, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pues Él es nuestra, ¿qué dice? Paz. O sea, que esa enemistad entre judíos y gentiles terminó en Cristo. Cristo, cuando murió en la cruz, hizo la paz entre judíos y gentiles. Que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno. Noten, cuando Cristo murió en la cruz, derribó esa enemistad. Y de ambos pueblos hizo uno. Pregunto, hermano, ¿cuántos pueblos tiene Dios? Uno. ¿Y este pueblo está formado de qué? Según lo que estamos leyendo. ¿De quién está formado? De gentiles y judíos. ¿Pero qué tipo de judío? No está hablando de cualquier tipo de judío, sino que está hablando de los judíos que se unen también a Cristo. Amén. O sea, porque un judío que vive allá en Palestina, y solamente porque tenga sangre de Abraham en las venas, eso no lo hace ser un judío verdaderamente. Para que un judío sea verdadero judío, tiene que unirse a Cristo. Amén. Porque el pueblo de Dios está formado de judíos convertidos y de gentiles convertidos. Dice Pablo que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Saben de que los judíos en el santuario, en el atrio, habían hecho una gran pared enorme. Y afuera de esa pared llegaban los gentiles a adorar a Dios. O sea que un gentil no podía pasar de esa pared, porque al otro lado estaban los judíos adorando. O sea que los judíos eran los que se acercaban más al santuario, a la Shekinah. O sea que los judíos habían, como decir, desahuciado a los gentiles. Ni tan siquiera un judío podía acercarse a un gentil, ni tan siquiera tocarlo. Porque tocar a un gentil era quedar inmundo para un judío. Imagínense, hermano. Le llamaban piedra, cerdo. ¿Se dan cuenta? Pero ahora en Cristo solamente hay un pueblo. Y saben de que los protestantes tienen una falsa doctrina que se llama dispensacionalismo. El protestantismo, que cree en la herejía del rapto secreto, que por falta de tiempo no doy un estudio profundo de dónde surgió esa herejía del rapto secreto, es una doctrina jesuita, pero esta doctrina está asociada con el dispensacionalismo. En el protestantismo sostienen de que Dios tiene dos pueblos. El pueblo de Dios es Israel, dicen ellos. Noten, el pueblo de Dios es Israel. Y la iglesia es otro pueblo. Noten. Pero según la Biblia, Dios no tiene dos pueblos, tiene uno. ¿Están conmigo, hermanos? La Biblia claramente presenta de que Dios tiene solamente que un pueblo. Y en Cristo esa pared fue derribada. Ahora, vamos a ver, hermanos, el contexto que está en los versículos 16 al 19. Efesios capítulo 2, versículos 16 al 19 dice. Noten que está hablando de la enemistad que había entre judíos y gentiles. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuáles enemistades? Entre judíos y gentiles. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos,
y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que no sos extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos, miembros de una familia de Dios. Mire, hermano, qué hermoso que en Cristo Jesús ya no hay enemistad. Somos un solo pueblo. Amén. A través de Cristo, tanto judíos como gentiles tienen acceso a la misma salvación. Si un judío se arrepiente, Dios lo perdona y se salva. Amén. Si un gentil se arrepiente, Dios lo perdona y se salva. Ahora vamos a ver qué significa mandamientos expresados. Porque lo que tratamos es de explicar el versículo 15. Leamos lo que dice el versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados. Quiero que analicemos y profundicemos en esa frase. Mandamientos expresados. ¿Qué son mandamientos expresados? Y dijimos que católicos y protestantes manipulan ese texto. Lo manipulan, lo tuercen y lo retuercen y lo vuelven a retorcer. Siempre que estoy predicando o hablando del sábado, siempre viene un católico o un protestante y me cita Efesios 2:15 para demostrar que ahí Pablo está hablando de que los 10 mandamientos quedaron abolidos. Pero recuerden que cuando se tienta a un adventista, los adventistas estudiamos. Así que si un protestante se atreve a citar la Biblia, que se atenga a las consecuencias porque los adventistas sí estudiamos. Ahora, vamos a ver a qué se refiere. Escuchen, hermanos, quiero que agarren esta información. 2 cosas que uso yo para interpretar la Biblia correctamente. Hay muchas herramientas, pero yo solamente uso 2 herramientas para poder interpretar la Biblia correctamente. Siempre leo el contexto, como lo acabamos de leer, que está hablando de enemistad que había entre judíos y gentiles, y ¿saben qué otra cosa uso? Siempre uso otras versiones de Biblia para ver cómo traducen el texto. ¿Hace eso usted? Amén. Cuando usted lee un texto y tenga duda, diga, voy a ir a leer o a buscar otra traducción de Biblia a ver cómo traduce el texto. ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia no fue escrita en español. Los apóstoles no eran gringos, ni salvadoreños, ni chinos, ni cubanos. Eran judíos y la lengua materna era arameo, hebreo y parte del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Las cartas de Pablo fueron escritas en griego, no en español. Ahora, cuando se traduce un texto bíblico, muchas veces puede perder la fuerza el texto. Pero como no tenemos un estudio profundo de las lenguas maternas, nadie conoce griego y hebreo, entonces lo que hacemos es ir a buscar otras versiones de Biblia a ver cómo traducen el texto. Y les voy a citar otras versiones de Biblia que están más apegadas al griego y saben de qué está hablando. Esos mandamientos expresados está hablando de la ley ritual y ceremonial que vimos anoche. Pero los protestantes y el catolicismo romano, como no estudian, no saben esto. Noten, les voy a leer esta Biblia. Biblia católica. Alguien puede decir, hermano Rafael Díaz, usted es un apóstata. ¿Por qué, hermano? Porque está hablando en contra de nuestra madre iglesia. No estamos hablando en contra de las personas, sino que estamos hablando en contra de la falsa doctrina. Amén. Y quede claro, los adventistas no atacamos personas, sino que atacamos falsa doctrina. Amén. ¿Por qué es el pleito? La falsa doctrina ponzoñosa y venenosa que ataca los mandamientos de Dios. Amén. Saben de que las Biblias mejores son las católicas. Amén. ¿Cuántos saben ustedes de eso? Amén. Un hermano me dijo, hermano Rafael Díaz, quiero que me recomiende Biblias para estudiar. La primera que se me vino a la mente, Biblia Jerusalén Católica.
Otra Biblia, Biblia latinoamericana. Saben, hermanos, que la Biblia católica latinoamericana habla más fuerte y no me gusta usar esa Biblia. Bueno, para estudiar la uso yo, pero no la puedo usar en campañas porque es muy fuerte, muy ofensiva. ¿Saben? La Biblia católica latinoamericana, como dice en Isaías 45:20, son tontos los que andan en procesión en estatua de madera. Isaías 45:20 en la Biblia latinoamericana católica, la que usa el Papa en la misa. ¿Tiene Biblia católica latinoamericana? Amén. Váyase a leer Isaías 45:20. No vaya a decir, esta mano Rafael Díaz es un gran bocón. Estamos predicando la verdad acá. Como dice, hermano, ¿verdad que habla fuerte? Entonces, no estoy mintiendo. Las Biblias católicas son más fuertes. Biblia católica Torres Amat. Es una Biblia oficial de la Iglesia Católica. Noten cómo traduce Efesios 2:15. La Biblia católica Torres Amat. Se lo leo. Aboliendo con sus preceptos evangélicos la ley de los ritos o las ceremonias legales para formar en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo haciendo la pan. O sea que Pablo está hablando de que Cristo, aparte que le puso fin a esa enemistad que había entre judíos y gentiles, Cristo le puso fin ¿a qué? A la ley de preceptos y ritos y ceremonia. Amén. Interesante, va. Entonces, cuando alguien le vuelva a citar Efesios 2:15, dígale, ahí no está hablando de los 10 mandamientos, sino que está hablando de la ley de ritos y ceremonias que Cristo le puso fin. Amén. Disculpen que hable fuerte porque así es mi forma de hablar. Un hermano me dijo, hable más suavecito. No puedo hablar porque es mi naturaleza. ¿Sí? Código textual hebraico del Nuevo Testamento. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en las ordenanzas contra los gentiles, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre y firmando la paz. O sea, Cristo con su muerte le puso fin a la ley y preceptos y ritos y ceremonia, y le puso fin a esa enemistad que había entre judíos y gentiles. Hermanos, si ustedes leen la historia de Flavio Josefo, era una terrible enemistad, hermanos. Los judíos como que estaban endemoniados. Estaban tan endemoniados que si un judío quería ir a otro pueblo, a otra ciudad, y tenía que pasar por Samaria, iban a dar mejor una vuelta de 3 días y no pasar por esa ciudad. Aquí iban a tardarse 20 minutos en llegar a la otra ciudad si pasaban por Samaria. Pero como se odiaban los judíos y los samaritanos, preferían ir a dar una vuelta de 3 días para no pasar ahí. Se odiaban. Un judío podía tener una gran sed, pero era prohibido que le pidiera un vaso de agua a un samaritano. Preferían mejor morirse de sed y no pedirle un vaso de agua a un samaritano, porque se odiaban. Y Cristo, cuando platicó con la mujer samaritana, buscaba derribar esa pared, esa enemistad que había entre judíos y samaritanos. Amén. Ese es el mensaje de Pablo a la carta de los Efesios: presentar el evangelio, que en Cristo tanto judíos como gentiles tienen acceso a la salvación en Cristo Jesús. Y Cristo en la cruz le puso fin a esa ley de ritos y ceremonias legales. Amén. Lo dice la Biblia católica. ¿Se dan cuenta, hermano? Pero ¿qué dice Pedro? Que los indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición. ¿Cuál otra cita manipulan los católicos y los protestantes para decir de que el sábado quedó abolido y que los 10 mandamientos quedaron abolidos? Mire cómo están de confundidos. Ellos dicen con su boca, la ley quedó abolida, pero ¿por qué tienen miedo de ir a matar? ¿Saben las consecuencias que les va a pasar? ¿Se dan cuenta cómo se contradicen? Si están diciendo con su boca que la ley quedó abolida, ¿por qué le tienen miedo a quebrantarla? ¿Por qué tienen miedo a robar o matar a alguien? ¿Ah? Porque se tienen las consecuencias. O sea que, porque ellos lo que buscan es propagar la falsa doctrina.
Y saben, hermano, yo tengo un tema donde hago un estudio profundo de las 3 ranas de Apocalipsis, porque en Apocalipsis 16 hay 3 ranas. Son sistemas apóstatas de falsa religión. Dice que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salen 3 espíritus a manera de rana. Dice que no es del codo ni de la uña, sino que es de la boca. ¿Qué es lo que se hace con la boca? Hablar. Usted puede hablar verdad o puede hablar ¿qué? Mentira. Por eso es que los 3 espíritus inmundos a manera de rana dice que salen de la boca del dragón, de la bestia y falso profeta. Son sistemas apóstatas que usan su lengua para propagar mentira. Lean. ¿Cuál otro texto bíblico manipulan y retuercen? Colosenses 2:16. Colosenses 2:16. Hermanos, anoten esta información porque esta información vale oro. Vale más oro que el que tiene el Vaticano. Quiero ver cuántos están anotando esta información. Quiero que la anoten porque cuando vayan a evangelizar a un carismático y les tuerce este texto bíblico, usted puede decir, discúlpeme, leamos el texto bíblico correctamente a qué se refiere y leamos el contexto. Colosenses 2:16. Y recuerden, hermanos, que solamente estoy citando 2 versos bíblicos porque hay más de 100 que usan. Hay más de 100 que tuercen. Imagínense, yo solamente estoy explicando 2. ¿Creen ustedes de que no tenemos trabajo, hermano? Tenemos trabajo. Tenemos trabajo. Tenemos trabajo. Por eso es que las campañas de la iglesia adventista no son campañas como las que hacen las otras iglesias que gritan y patalean. Los mensajes de la iglesia adventista son que apelan al intelecto, pura doctrina, pura Biblia. Amén. Porque lo que buscamos es no hacer grupo, sino llegar a la mente y el corazón de las personas con la palabra. Amén. Porque lo que buscamos, y ese es el mensaje verdadero, lo que buscamos es de que la gente salga ¿de dónde? De Babilonia. Amén. Y la única forma de que la gente salga de Babilonia es predicándole ¿qué? La verdad. Amén. Porque yo aquí bien pudiese estar dando una conferencia y hablándoles de que Zaqueo se subió a un árbol de sicómoro y que era enanito y que robaba a la gente. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, vámonos para la casa. Sería desleal por estarles predicando un evangelio a media. Claro que eso es de la Biblia, la historia de Zaqueo es bíblico, pero la gente no necesita saber eso porque ya lo sabe. Lo que la gente necesita es conocer la verdad que no le dicen en sus iglesias. Amén. Colosenses 2:16. Este es el versículo preferido y exquisito del catolicismo y el protestantismo para decir de que los adventistas estamos equivocados siguiendo una doctrina de Elena de White. Colosenses 2:16. ¿Lo tienen? Amén. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Saben qué me dicen a mí? Ahí dice que hay que comer chancho y fritada. ¿Qué dice Pedro? Que los indoctos ¿qué? Tuercen. Nadie los juzgue en comida y en bebida. ¿Saben qué es lo que dicen? Si tenés sed, puedes tomarte 3 y 4 cervezas. Porque el pecado está emborracharse. Mire qué satánico ese consejo. O sea que si yo no me emborracho, puedo tomarme la caja de cerveza. Mire el consejo más satánico. ¿Y sabe quién dice esa blasfemia? ¿Sabe quién es el que anda propagando esa blasfemia en las redes sociales? ¿Va? ¿Sí? Y como la gente no estudia, ¿qué aparece? ¿Qué es lo que hacen? Van a la cantina a tomarse 3 cervezas y ¿qué es lo como aparecen en la madrugada del siguiente día? Bien tumpados en la cuneta. Por seguir el consejo. Y como la gente no lee, la gente no estudia. ¿Sí o no? Se pican. Exacto, hermano. ¿Cómo llegó un consejo de esa a la gente? Imagine que un alcohólico me escuche eso. Terrible, hermano. Por tanto, nadie os juzgue en comida y en bebida. En cuanto a días de fiesta, ve, dice ahí. Ellos creen de que está hablando de fiesta, de ir a los conciertos de la chanchona de Arcadio.
O cuando vienen las discomóviles aquí a Tecoluca, dicen ellos de que uno podemos ir, porque ahí dice Pablo, nadie lo juzgue en fiesta. Fiestas patronales. Fiestas patronales, podemos ir ahí a echar las cervezas, a bailar. Así dicen ellos. Por eso, hermanos, por eso es que para el catolicismo, después de ir a misa, no es problema ir después a ir a un baile, porque ellos lo ven eso normal. No hay ningún problema. Y disculpen porque estoy siendo tan directo, pero no estamos criticando a las personas, sino que estamos estamos contradiciendo la falsa enseñanza que se ha creado por una mala interpretación del texto bíblico. Porque dice Pedro que los indoctos tuercen ¿qué? Las escrituras. Y dice, luna nueva o días de reposo. ¿Ven? Dicen ellos. Ahí dice Pablo que nadie está obligado a guardar el sábado. Por tanto, nosotros guardamos el día domingo. ¿Será que Pablo quiso decir eso? Bueno, para saber qué trató de decir Pablo que hay que hacer. Y le pregunta al párroco, al sacristán o al hermano Rafael Díaz, ¿o qué? La Biblia. Hay que ir a la Biblia. Para saber qué quiso decir Pablo, hay que dejar que Pablo explique a Pablo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Vamos a ver el contexto. Vamos a usar la misma metodología que usamos con Efesios 2.15. Vamos a ver cuál es el contexto de Colosenses 2.16. ¿Cuál es el contexto? Colosenses 2.14. Mire qué hermoso, hermanos, es estudiar la Biblia. Esto es lindo. Esto es lo más hermoso. Estudiar la Biblia, no leerla, porque leerla lo puede hacer hasta un loro. ¿Saben de que aquí en la CEL había una lora que se podía el Salmo 93, el Salmo 91? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No saben ustedes eso? Sí, se murió la lora. Había una lora que se podía el Salmo 91. Se lo podía bien la lora. Sí. Así hay muchos cristianos que se aprenden los versículos de memoria, pero no saben lo que significan. Es terrible, hermanos. Colosenses 2.14. Anulando el acta de los decretos. Interesante. Anulando el acta de los decretos. O sea, Cristo anuló ¿qué? Un acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿qué? En la cruz. ¿Qué es eso, acta de decreto? La deuda. ¿Saben que esa palabra acta de decreto es la palabra griega geógrafo? Geógrafo se puede traducir nota escrita a mano como un pagaré. Dice que esta acta era contra de nosotros. Era algo que estaba contra nosotros. ¿Saben, hermanos, de dónde proviene esta palabra de Pablo? Pablo está citando, en otra parte de la Biblia solamente existe esta misma terminología. ¿Quieren saber qué versículo Pablo está citando? Deuteronomio 31, 25 al 26. Pablo está citando la ley de Moisés. Y noten cómo dice. Deuteronomio 31, versículos 25 al 26. Dio órdenes a Moisés, a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: toma este libro de la ley, ponelo al lado del arca del pacto, y esté allí por testigo ¿qué? Contra ti. O sea, que eso que iba a Moisés a escribir iba a estar contra Moisés. ¿A qué se refería esto, hermanos? Bueno, vamos a ver el versículo 17, Colosenses 2:17, y vamos a ver que se refería a esa ley ritual y ceremonial que era una sombra de la cruz. Esos ritos y sacrificios eran una sombra que no podían quitar los pecados, por eso era un acta de decretos que era contra nosotros, porque no podían quitar los pecados. Esos ritos y sacrificios eran una sombra. Colosenses 2:17 dice: todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí podemos ver de que es imposible que Pablo esté hablando de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos no son sombra de nada. Amén. ¿Cuál es la función de los 10 mandamientos? Señalar el pecado.
No es sombra del sacrificio de Cristo. Lo que era sombra de la cruz de Cristo eran los sacrificios y la ley ceremonial, que era parte de la ley de Moisés. Esa ley era contra Moisés y contra nosotros, porque esos animales no podían quitar los pecados. Esa ley ritual, en efecto, se lo voy a demostrar. Colosenses 2:11 y 12. Aquí Pablo menciona la circuncisión. Colosenses capítulo 2, versículo 11. En él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Noten que Cristo le puso fin a la circuncisión hecha en la carne. Hoy, ¿cuál es la circuncisión? Versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Noten que la circuncisión también era un acta de decretos que era contra nosotros. Ese rito doloroso era contra nosotros, porque ese rito, les explico, el rito de la circuncisión solamente era un símbolo de una circuncisión más profunda que Dios iba a hacer en el corazón. En efecto, Colosenses 2:8. Estamos leyendo el contexto de Colosenses 2:16. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza. Hermanos, ¿será que Pablo está diciendo que los 10 mandamientos y el sábado es filosofía y hueca sutileza? ¡No! ¿Cómo se ponen a creer que el apóstol Pablo le esté diciendo a los mandamientos de Dios que son santos y buenos, y que él mismo dijo en Romanos que son santos y buenos, hoy está diciendo que el sábado es filosofía y hueca sutileza? Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres. Pregunto, ¿guardar el sábado es un mandamiento o una tradición? Mandamiento, no es tradición. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, vamos a ver que la palabra comida y bebida no se refiere a comidas inmundas, ni a tomar guaro ni cerveza, sino que se refiere a comidas y bebidas que los judíos ofrecían con los sacrificios en el santuario. Se le llamaba libaciones. ¿Me doy a entender, hermano? O sea, no está hablando de comidas inmundas. Pablo está hablando como un judío conocedor de la Torá, de la ley. Ahora, alguien puede decir, pero los de Colosa no guardaban el sábado, eran paganos, eran gentiles. Lo que pasa es que los indoctos no saben interpretar el marco histórico en que se escribió la carta de los colosenses. El apóstol Pablo siempre tuvo problemas con los judaizantes, con los fariseos judaizantes. Que Pablo, siempre que predicaba el evangelio, fundaba una iglesia, edificaba una iglesia. Pablo era un pionero. Se iba para otro lugar a predicar el evangelio, a levantar otra iglesia, y no tardaba en que llegaran los falsos maestros a imponer otra vez los ritos que Moisés había dado. Los judaizantes eran grandes impostores. Querían otra vez esclavizar a la gente con ritos y ceremonias que habían caducado con la muerte de Cristo. Esta palabra fiestan no se refiere a fiestas de la pulum pulum, sino que está hablando de fiestas que los israelitas celebraban en el santuario. Eran 7 fiestas. Las lunas nuevas eran los novilunios. Los judíos también tenían una fiesta que cada principio de mes y final de mes se llamaban los roscodeis, los cabos de mes. También celebraban fiestas, se le conocía novilunios o lunas nuevas. Pero yo quiero que analicemos la expresión que nadie lo juzgue en días de sábado, porque ese es el tema. Católicos y protestantes usan ese versículo para decir de que Pablo está diciendo que el sábado quedó abolido. Pero vamos a espaciar más en eso. Vamos a ver, escuchen, hermanos. Este versículo de Colosenses 2:16 necesitaría por lo menos 2 horas para expandirme más.
un seminario completo, pero yo voy a grandes rasgos. Yo sé que ustedes son inteligentes y la información la están agarrando. Saben de que aparte del sábado semanal, del cuarto mandamiento, pregunto, hermanos, ¿por qué tenemos una semana de 7 días? Porque la inventó Napoleón Bonaparte. No. ¿Ah? El Papa Pío VI. ¿Quién creó la semana de 7 días? Dios. Dios. ¿Cuál es el séptimo día? El sábado. La Biblia Católica dice sábado. Séptimo día, sábado. El domingo es el primer día de la semana. O sea, cada semana tiene un sábado. Séptimo día. Y ese día es santo. Amén. Pero, agarren esta información. Aparte del sábado, séptimo día de la semana, habían otros sábados ceremoniales en la economía hebrea. Por ejemplo, la Pascua tenía un sábado ceremonial. Un ejemplo, mire que estoy explicándoles tan sencillo como para que lo entienda un bebé. Por ejemplo, si el miércoles caía la Pascua, ese miércoles se dejaba de trabajar y era un día de reposo ceremonial. ¿Me estoy dando a explicar? Si la Pascua o los panes de levadura caían, un ejemplo, el jueves, ahí empezaba la fiesta. Ahí ese sábado era un sábado ceremonial. O sea que los sábados ceremoniales podían caer en cualquier día de la semana, dependiendo de la fecha cuando iniciaba la fiesta, las fiestas de los hebreos. Y muchas veces, agarren esta información, muchas veces los sábados ceremoniales, que eran 7 sábados que los encontramos en Levítico 23, anoten ese capítulo. Cuando tengan lugar, lean todo el capítulo 23 de Levítico. Ahí se hablan de los sábados ceremoniales que Israel celebraba asociado con las fiestas solemnes del santuario. Los sábados ceremoniales, que eran 7, algunas veces, no siempre, caían y se juntaban con el sábado del séptimo día de la semana. ¿Me doy a explicar, hermano? Algunas veces se juntaban. Les voy a demostrar un ejemplo para que no vayan a decir, este hermano Rafael Díaz está predicando una herejía. Saben de que cuando Cristo murió, se juntó el sábado ceremonial de la Pascua con el sábado semanal del séptimo día. Por eso es que los judíos dicen sábado de gran solemnidad. Juan 19:31. Se juntaron los dos sábados, el sábado ceremonial de la Pascua y el sábado semanal, séptimo día. Noten, Juan 19:31. Entonces los judíos, noten, por cuanto era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran ¿qué? Solemnidad. Los judíos consideraban el sábado de la Pascua día de gran solemnidad. La Pascua era la primera fiesta que los judíos celebraban en el calendario hebreo. Se celebraba el 14 de Nisan, el primer mes hebreo. Y la Pascua tenía un sábado ceremonial. Y cuando Cristo murió, se juntaron los dos sábados, el sábado ceremonial de la Pascua y el sábado semanal. Saben, hermanos, que las mujeres piadosas, María, madre de Jesús, y las otras Marías, que eran 3 Marías, también guardaban el sábado. Amén. Bíblicamente se puede demostrar que Cristo murió antes de que se pusiese el sol para el sábado. Ya estaba muerto. Y las mujeres piadosas dice que descansaron el sábado conforme al mandamiento. Amén. La tradición judía era de cuando un cuerpo era sepultado, no en tierra, sino que las sepulturas eran en cueva. La costumbre era irle a ungir con ungüentos, para que eso, es una tradición para que un aroma agradable en la sepultura. Pero es interesante, hermanos, de que las mujeres que fueron a ungir el sepulcro
de Cristo prefirieron no hacerlo porque ya se estaba ocultando el sol, y cuando se oculta el sol, el viernes en la tarde empieza ¿qué? El Shabbat. Porque según la Biblia, ¿a qué hora empiezan los días? Cuando se oculta el sol. Cuando se oculta el sol. O sea, bíblicamente cuando se oculta el sol el viernes en la tarde, bíblicamente está empezando ¿qué? El Shabbat. Noten cómo dice Lucas 23, 54. Lucas 23, versículos 53 al 56. Y quitándolo le envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día sábado. Noten. Ahora leamos el versículo 56. Y vueltas. O sea que las mujeres piadosas, cuando observaron que el sol se estaba poniendo, mejor regresaron a sus casas. ¿Y qué dice? Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme ¿qué? Al mandamiento. Y esas especies aromáticas que habían preparado, ¿cuándo fueron? Según ellas, las iban a ir a echar. El domingo, muy de mañana, dice el primer día de la semana. Pero ya Cristo había ¿qué? Resucitado. O sea, les estoy sacando estos textos bíblicos para demostrar de que los sábados ceremoniales muchas veces se juntaban con el sábado semanal del séptimo día. Ahora, cuando Pablo dice, nadie lo juzgue en día sábado, está hablando en plural, día sábado. Es una alusión a los sábados ceremoniales que estaban asociados con las fiestas. Eran 7 sábados. Esos sábados eran sombra. O sea, es imposible que Pablo esté diciendo que acá se está hablando del sábado del cuarto mandamiento. ¿Por qué razón? Porque el cuarto mandamiento no es sombra de nada. Amén. ¿Cuál es la función del sábado? Señalar a Cristo como el único creador de los cielos y la tierra. No es sombra de la cruz. Porque cuando Dios creó el sábado, no había necesidad de ¿qué? De cruz. El pecado no había entrado. Amén. Entonces, es inconcebible pensar de que Pablo aquí en estos sábados ceremoniales está incluyendo el sábado del cuarto mandamiento. Porque cuando Dios creó el sábado del cuarto mandamiento, no existía aún el pecado. Amén. ¿Me doy a entender? Amén. Sombra. Esta expresión sombra, ¿dónde más la encontramos? En Hebreos capítulo 10, versículo 1. Pablo se lo aplica ¿a qué? A la ley ceremonial y ritual. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, noten sombra. ¿Cuál ley es sombra? Noten el versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de pecado. Porque la sangre de toros y de machos cabrillos no pueden quitar ¿qué? Los pecados. ¿Cuál ley era sombra? ¿Cuál era sombra? La ley que ceremonial y ritual. Y esa ley, en esa ley que era sombra, estaban incluidos los sábados ceremoniales y rituales, que eran 7, que eran sombra de la muerte de Cristo. Para terminar, quiero leerles una cita, hermano. Saben de que no podemos nunca generalizar. En las iglesias protestantes hay verdaderos hijos de Dios. Amén. Que Dios los va a sacar de estos sistemas. Aún en la iglesia católica hay verdaderos hijos de Dios que están engañados. Amén. Y que tarde o temprano van a salir de estos sistemas. Les voy a leer un comentario de un presbiteriano, un teólogo presbiteriano, que no tiene nada que ver con adventista. Él admite que Colosenses 2:16 es imposible que se use para aplicarlo a los 10 mandamientos y al sábado del cuarto mandamiento. Este escritor presbiteriano que se llama Albert Banks dice que Colosenses 2:16 habla de los sábados ceremoniales o fiestas que Israel celebraba en el desierto. Estos sábados eran sombra, que eran 7, que los encontramos en Levíticos 23. Note, Albert Banks en su libro o comentario Notas del Nuevo Testamento, tomo 7, página 267,
Con este comentario termino. Noten cómo comenta sobre Colosenses 2:16. Me impactó lo que dice este presbiteriano. Dice, en este pasaje no hay evidencia alguna de que Pablo enseñe que no había obligación de obedecer ningún día santo o sagrado. No hay evidencia ninguna, dice. Pues no hay ni la más mínima razón para creer que quería enseñar que uno de los 10 mandamientos había cesado de ser obligatorio para la humanidad. Noten, no hay ninguna evidencia, dice él. Si Pablo hubiese usado la palabra en número singular, sábado, entonces sería claro, por supuesto, que quería enseñar que el cuarto mandamiento había cesado. Pero dice, pero Pablo usa el plural en su conexión, demuestra que Pablo estaba pensando en los numerosos días que eran celebrados y observados por los hebreos como fiesta, como una parte de su ley típica ceremonial, y no en la ley moral de los 10 mandamientos. Noten lo que está diciendo este comentarista. Y dice, de ninguna parte de la ley moral, de ninguno de los 10 mandamientos podría decirse que es sombra lo porvenir. Estos mandamientos son por naturaleza de ley moral de perpetua y universal obligación. Esto quedó más que claro, hermano. Lo está admitiendo un comentarista presbiteriano. Admite que la iglesia adventista está en lo correcto y que es ser desleal e incorrecto usar Colosenses 2:16 para justificar las comidas inmundas, las bebidas alcohólicas, las fiestas paganas, y que tampoco Pablo está hablando de que no tenemos necesidad hoy de obedecer el cuarto mandamiento. El comentarista es claro, se refiere a fiestas ceremoniales y a sábados ceremoniales, que eran 7, que lo encontramos en Levíticos 23. Hermanos, si alguien le cita otra vez Colosenses 2:16, ¿qué le va a decir? Error. El cuarto mandamiento no es sombra de nada. Amén. ¿Fue creado cuándo? La creación. En la creación. Señala a Cristo como el creador de los cielos y la tierra, mientras que los sábados ceremoniales eran sombra, apuntaban a Cristo. La Pascua simbolizaba el sacrificio de Cristo. La fiesta de los panes sin levadura simbolizaba la resurrección de Cristo. Noten, la fiesta del Pentecostés se cumplió en Hechos capítulo 2. La fiesta de las trompetas, la fiesta de las cabañas, el Yom Kippur, eran sombras del sacrificio de Cristo. Y esas fiestas tenían sábados ceremoniales. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido para que su conocimiento pueda reforzarse y puedan siempre defender la sana doctrina. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén. ¿Quedó claro el tema, hermanos? Amén. ¿A qué se refiere Efesios 2:15 y Colosenses 2:16? ¿Quedó claro? ¿O hay alguna pregunta? Admito que me hagan preguntas. ¿Está claro? Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Mis hermanos, vamos a orar para que podamos despedirlos de este lugar. Los invitamos mañana, hermanos, para que vengan a escuchar otro interesante tema. Háganlo, hermanos, porque estos temas son valiosos para que podamos crecer en conocimiento y no podamos ser engañados. Nuestro objetivo en esta conferencia, hermanos, no es convencer a nadie, porque eso es obra del Espíritu Santo. Amén. Estamos aquí para predicar el Evangelio, para predicar las verdades distintivas que el mundo desconoce. Las personas en aquel día no tendrán excusa. Así que, hermanos, oremos para que este mensaje tarde o temprano germine. Porque muchas veces queremos de que los frutos salgan así de inmediato. Pero no es así, dice Salomón: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarán. Así que nuestro deber es predicar, hermanos, y la obra del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Gracias, Padre, porque permitiste que tu pueblo se reuniera para predicar tu palabra en la comunidad del milagro. Amén. Bendice a las personas sinceras que buscan la verdad. Bendice a aquellas personas que creen en lo que dice tu palabra y no lo que dicen los hombres. Amén. Gracias, Padre, porque has permitido que en esta comunidad se predique la semilla del Evangelio eterno. Amén. Gracias porque has permitido que en esta comunidad se predique la verdad presente. Estos mensajes de que Babilonia los ataca. Estos mensajes que llaman a la gente que salga de Babilonia. Bendícelo, Señor, y gracias por este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Dios me los bendiga, hermanos, y feliz noche.